Difícilmente tú le puedes decir a, no sé, a una mujer que está desplazada en Bogotá, que viene una en Vera Chamí, que viene por allá de Risaralda, en condición de desplazamiento con 5 niños y le toca vender cosas tirada en un... Es que para ser buena ciudadana tiene que votar. O sea, es como de qué le estás hablando. Tiene que ver con los procesos mediante los cuales las personas hacen parte de relaciones sociales en donde hay ejercicios de poder. Esa es una concepción, digamos, más amplia de la política que no se circunscribe al ejercicio de lo electoral o de lo partidista, sino que trasciende a relaciones incluso que se dan en el ámbito privado o en las relaciones, digamos, más íntimas o personales. Desde el feminismo y bueno, desde otras aproximaciones se concibe que en casi toda relación social o en todas las relaciones sociales hay ejercicios de poder y hay como una disputa por, digamos, por quién influencia a quién o quién logra, digamos, su objetivo por encima, digamos, de otra persona en cualquier relación social. La participación de las mujeres ha sido, por ejemplo, mucho más amplia en escenarios comunitarios, en escenarios, digamos, de organizaciones sociales, donde han construido incluso formas nuevas de participación ciudadana, de participación política, y se han acercado mucho más lento a, digamos, lo que son los escenarios de participación política institucional, como los partidos, el Congreso, ocupar cargos de elección popular. Eso ha sido, digamos, mucho más lento. Porque finalmente pues las mujeres siempre han participado, ¿sí? Siempre han hecho parte de movimientos sociales, de iniciativas colectivas. Lo que pasa es que, digamos, no ha habido un reconocimiento de esa acción que ellas han tenido, pero en general, digamos, que gran parte del avance en términos, digamos, de poner asuntos vinculados a la condición o a la situación de las mujeres, pues se le debe precisamente a la acción colectiva que ellas han hecho, incluso por fuera de los escenarios institucionales. Lo que pasa es que la política es un escenario de mucha complejidad y pues históricamente muy ilegítimo. Es decir, en general las personas, no las mujeres, hombres y mujeres desconfían mucho de lo político y gradualmente se ha ido perdiendo la expectativa de que lo político permite solucionar problemas de la vida concreta. Muchas veces la motivación de las mujeres para meterse a un colectivo, para impulsar una iniciativa, por ejemplo, comunitaria, tiene que ver con soluciones concretas a problemas inmediatos, ¿no? Por ejemplo, los servicios públicos o el cuidado de los niños y niñas o el cuidado de los adultos. Y en ese sentido, a veces no es tan fácil reconocer a esos ámbitos de toma de decisiones políticas como el lugar en donde eso es posible. Entonces hay cierto descreimiento de lo político por un lado, pero digamos por el otro lado está que la política sigue siendo un escenario absolutamente excluyente de las mujeres y no, digamos, no, de manera, no hay ninguna ley que prohíba que las mujeres participen, no se trata de eso, sino es más como es el escenario, por ejemplo, de las conexiones políticas, de las élites. La posibilidad de que las mujeres lleguen a esas esferas del poder es mucho más reducida. Y pensemos, digamos, que cuando uno habla de la, por ejemplo, de la competencia electoral, está pensando que cada persona nueva que entra es una vieja que sale, ¿sí? Y en ese sentido, si históricamente los que han estado ahí son hombres de élite, ¿sí? Pues no van a abrir los espacios para que personas nuevas entren, sean hombres o mujeres, pero adicionalmente hay una carga hacia las mujeres en términos de unas concepciones y unos estereotipos que en general persisten en términos de que a las mujeres no nos gusta la política, o que no nos queremos meter, o que somos demasiado emocionales. Una a veces cree que eso ya está superado, ¿no? Pero no es así, eso sigue pesando. Y eso, finalmente, los partidos políticos a veces incluso funcionan un poco como clubes masculinos, en donde no hay la prohibición expresa de que haya mujeres, pero hay prácticas
eh, que decididamente, digamos, funcionan, siempre han funcionado así y dejan por fuera a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, de las reuniones por la noche, ¿sí? O de hombres que llevan 20, 25 años en una trayectoria política y nunca su vida privada interfiere en su trayectoria política. Ellos hacen política y a eso se dedican. Encontrar una mujer que logre hacer lo mismo, bueno, no es que no se puede encontrar, pero son menos, ¿sí? Son más excepcionales. En general, incluso muchas mujeres que sí han querido tener una trayectoria política, luego pasa algo, un divorcio, o sus hijos entran a la adolescencia, o digamos, siempre está, digamos, esa carga de no esa carga, esa responsabilidad de lo privado, que hace que, digamos, la posibilidad de ellas de dedicar 100% de su vida a una carrera política sea un poco más difícil. Para ellos, digamos, eso es como lo que se espera. Hasta ahora, esperemos que pasen estas elecciones, tú no ves en el Congreso a líderes comunitarias, ¿sí? O a mujeres con unos liderazgos más territoriales. En general están mujeres de élite. Entonces, sí, claro que hay una diferencia en términos de clase, o hay diferencias, por ejemplo, en términos de asignación étnica, ¿sí? Entonces, creo que mujeres eh, de comunidades negras o de pueblos indígenas a veces llegan por la vía de sus circunscripciones especiales, pero no en las circunscripciones que son abiertas. Entonces ellas tienen obstáculos aún más grandes vinculados al racismo, al etnocentrismo, también son de clase, porque en general esas comunidades han sido históricamente olvidadas por el Estado y digamos, no, sus oportunidades no son las mismas, ¿sí? Por ejemplo, no, la brecha en el acceso a la educación entre mujeres urbanas y mujeres de grupos étnicos pues es abismal. Entonces esas brechas pesan mucho, o sea, hay un racismo estructural profundo que impide que estas mujeres y sus pueblos y sus comunidades lleguen, digamos, al ejercicio del poder político. Y luego, digamos, hay otro tipo de brechas, ¿no? Por ejemplo, entre campo y ciudad, piensa que, digamos, la representación de las personas campesinas en política es mínima. ¿Sí? De hecho, quien tiene más representación son los latifundistas, ¿no? Los que han logrado acaparar y acumular tierras, tienen gran representación en el Congreso, las personas campesinas no. ¿Sí? Entonces, digamos, hay como muchos factores que inciden. O sea, yo creo que el factor de género es importante y pesa, pero no se puede leer desligada de estas otras maneras de exclusión que hacen que realmente la política en el país siga siendo una cosa muy de élites y en particular de élites masculinas, con algunas mujeres que también hacen parte de esas élites. En general a mí no me gusta generalizar sobre ese tema porque yo creo que mal haría uno en pensar que por ser mujeres, digamos, son mejores ciudadanas sí, o que hacen un ejercicio más responsable del voto. Finalmente las mujeres hacemos parte del contexto social y si estamos en un contexto social que no cree en los partidos, que no cree en la política, pues en general pues eso también no influye en las decisiones que tomamos. Entonces no es como que las mujeres votan de una manera o de otra, no, eso está muy influenciado por, no sé, por la educación, por el acceso a cosas mínimas como un trabajo digno, con un pago. Eso está también determinado, por ejemplo, por la asignación étnico-racial. ¿Sí? Difícilmente tú le puedes decir no sé, a una mujer que está desplazada en Bogotá, que viene una Vera Chamí, que viene por allá de Risaralda, en condición de desplazamiento con 5 niños y le toca vender cosas tiradas Es que para ser buena ciudadana tiene que votar. O sea, es como de qué le estás hablando. Si está en una sociedad que le da la espalda y que la tiene con sus hijos aguantando hambre en una calle. ¿Sí? ¿Qué le voy a decir? Tiene que votar porque eso es muy importante para el país. ¿Sí? No sé si me explico. Digamos, yo creo que yo sí creo en el voto, obviamente, creo que es un instrumento que nos permite tomar decisiones colectivas, pero creo que también tiene límites y creo que esta es una sociedad que a veces se preocupa más por lo formal que por lo real. Y seguramente si la gente tuviera condiciones de vida dignas, desde lo mínimo, desde un techo, una comida caliente, posibilidades, digamos, de un trabajo decente, bien pago,
Entonces ahí, digamos, sería más fácil que la gente fuera responsable en términos de tenemos que votar. Más que de quién está, es que se defiende y qué proyecto político. Si es un proyecto político que defiende la libertad, la autonomía y la igualdad para las mujeres, puede estar defendido por un hombre o por una mujer. En general, esto se ha terminado viendo como un eslogan, ¿no? Que más mujeres. Y claro, pues obviamente que si uno está en una democracia esperaría gobiernos mixtos, ¿sí? Como un mínimo democrático, pero eso en sí mismo no es garantía de nada. ¿Sí? Porque si hay, insisto, mujeres, por ejemplo, que no crean que el servicio doméstico es un trabajo y que hay que darle las condiciones de un trabajo y derechos laborales a las mujeres que laboran en eso, no tiene mucho sentido. Yo creo que se trata más de construir, digamos, agendas. No creo que haya una agenda para las mujeres, creo que son múltiples, creo que hay múltiples intereses, necesidades, demandas, y que posiblemente si hay un proyecto político que intente recoger eso, pues bien, pero en general yo creo que es muy difícil hablar de la representación de las mujeres, porque es que somos muy distintas, ¿no? Y tenemos necesidades muy distintas. Lo que veo son como figuras fuertes, de mujeres fuertes, con trayectoria, con capacidad, pero con muchas amenazas hacia la izquierda y como ese ascenso, digamos, de todas estas mujeres más de derecha que, digamos, con sus proyectos políticos, pues que a veces uno ve muy distante de lo que uno puede pensar que es una agenda más de eso, de libertad, de autonomía, no solo para las mujeres, sino para las personas, incluso de justicia social. No, creo que sea tanto, digamos, acercarlas a ellas a lo que hay, a la estructura de competencia electoral o a las instituciones políticas, sino es transformar esas instituciones políticas para que a ellas les digan algo, les sean útiles en algo, ¿sí? Eh, y de todas maneras, si no se puede olvidar que estas mujeres que han sufrido exclusión por varias razones sí han hecho política, ¿no? Por ejemplo, la participación de las mujeres indígenas, digamos, en sus procesos colectivos, en sus formas de gobierno, es importante, pero como siempre vemos es el panorama, digamos, de la política institucional. No sabemos, pero las mujeres indígenas han avanzado, o sea, han posicionado sus voces y hacen parte, digamos, de esas iniciativas. O las mujeres negras, ¿no? Por ejemplo, la red de mujeres del Chocó, ¿sí? Ellas tienen una tradición increíble de organización y participación. Ellas han puesto incluso concejalas en algunos municipios, ¿sí? Entonces, cuando las mujeres se organizan y actúan de manera colectiva y deciden que la política puede servir para algo, pues ellas lo hacen. Lo que pasa es que lo hacen con las limitaciones de un sistema que sigue funcionando igual, ¿sí? Entonces eso tiene un límite y logran ciertas cosas en ocasiones. Y luego está pues la violencia, ¿sí? La violencia que de todas maneras cualquier persona que tenga algún tipo de liderazgo social o comunitario, pues ya es como que tiene una, ¿cómo se llama? Es una diana en su cuerpo, está corriendo peligro. Entonces también decimos, hay que, las mujeres que tienen que participar y tienen que meterse en política, ¿y quién les va a dar garantías? Muchas de las reivindicaciones sociales, no solamente de las mujeres, sino de muchos otros sectores sociales, han ido perdiendo como incidencia porque toda su acción política está enfocada en incidir en el Estado. ¿Sí? Entonces queremos políticas públicas, queremos presupuesto y es como que el Estado fuera el posibilitador del cambio social. Y eso es equivocado porque de hecho el Estado existe para mantener un statu quo, para mantener un orden social y político. Entonces yo no le puedo pedir al Estado que haga exactamente lo opuesto de lo que se supone que debe hacer. ¿Sí? Em, y entonces yo no digo que la gente desista de pedir políticas públicas y de pedir presupuestos y de pedir inversión pública, obviamente que eso es algo que debe
que se debe seguir existiendo, pero yo creo más en la fuerza de movimientos sociales que logren cosas, ¿sí? Y en los movimientos de resistencia y en que la gente se organice, resista, en que la gente como que plantee cara, digamos, a unas instituciones políticas que en general pues cargan, es decir, que están muy marcadas por las prácticas corruptas. Ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece.